Pocos tabúes dividen la sociedad tanto como el del empleo de drogas. Destruyen tu interior, afectan al cerebro. A mí me gusta ver a Dios en ellas, y le he visto. Los traficantes debían de ser ejecutados por asesinos. Es cierto que las drogas producen efectos reales. La cuestión es, ¿cuál es la mejor forma de controlar esos efectos? Ante el temor de que los ciudadanos abusen de ciertas drogas, muchos gobiernos las prohíben. Sin embargo, otras culturas las consideran esenciales para mantener sus tradiciones. En este programa escalaremos los Andes peruanos, cuyos nativos creen que el alucinógeno cactus de San Pedro es capaz de recomponer sus estropeadas vidas. Nos introduciremos en la cultura disco de la ciudad de Washington, donde la posesión de una droga sintética denominada éxtasis puede llevarte a la cárcel. Amenaza que no disuade a sus consumidores a la hora de experimentar con esta droga, capaz de disolver todas las barreras sociales. Acompañaremos a los indios mexicanos que gozan de permiso para ingerir peyote en un ritual cuyos fieles creen que les permite ver a su Dios. Y nos preguntaremos cuáles son los beneficios y el precio del consumo de drogas. Huancabamba, Perú. En este lugar se emplean medicamentos naturales desde siempre, y esta tradición ha ayudado a entender mejor el asma, la diabetes y otras enfermedades. Pero todo medicamento conlleva cierto riesgo. E incluso aquí, los experimentos tienen su precio. ¿Estos puntitos rojos desde cuándo los tienes? Hace una semana. ¿Hace una semana? Sí. ¿Ha botado sangre por la nariz? No. El doctor Félix Ruiz trabaja entre dos mundos: el de la medicina moderna y el de las tradiciones locales. ¿De qué? Tras el uso de una planta autóctona, este paciente ha desarrollado un sarpullido. También en nuestra zona tenemos personas que siguen aún arraigadas con las antiguas creencias de que la medicina tradicional también forma parte de su cultura. Por lo tanto, confían también un poco más en este tipo de medicina. Tras años de casos como este, el doctor Ruiz se opuso a la experimentación con medicina natural, hasta que un accidente fatal destrozó su vida. Recibió una llamada de emergencia. La ambulancia cruzaba el pueblo a toda velocidad, cuando un niño cruzó la calle en busca de una canica. El conductor no pudo frenar a tiempo y el vehículo aplastó al pequeño. Y el fallecimiento del niño pues fue instantáneo. El niño era pariente del doctor Ruiz. Cuando yo bajé y pude constatar que el niño se trataba de mi sobrino, ¿no? La impresión fue tanto que me afectó. La muerte de su sobrino destrozó la vida del médico. Tenía pesadillas, tenía dolores de cabeza, dolores en la nuca, tenía una opresión en el pecho y una sensación de angustia, ¿no? La terapia psiquiátrica no le sirvió de ayuda. Desesperado, acudió a las montañas esperando hallar alivio en un ritual en el que se consumen drogas. El gobierno peruano permite el uso de esta sustancia con limitaciones, pero muchas sociedades lo habrían prohibido totalmente. El doctor Ruiz bebió un brebaje hecho a partir del cactus de San Pedro que provoca alucinaciones, visiones que muchos peruanos creen capaces de transformar su vida. Las imágenes venían y explotaban o estallaban en mi cara y aparecía seguidamente otra imagen, otra imagen, otra imagen. Tras esta experiencia, el doctor Ruiz volvió a tomar el control de su vida. Incluso después de eso comencé a dormir tranquilo, ya no tenía las pesadillas, ya no sudaba en las noches, dormía mi sueño normal. A pesar de haberse opuesto a la experimentación con drogas, en la actualidad el doctor Ruiz cree en el poder curativo de las visiones inducidas por el cactus de San Pedro. 2 veces por semana, numerosas personas inician la peregrinación que salvó la vida del médico.
Algunas de ellas recorren cientos de kilómetros para llegar al lago Las Huarengas, donde realizan un ritual que algunas sociedades condenarían. Cuando hablamos de juicios éticos, en realidad estamos hablando de nuestros tabúes personales. Carolyn Marvin es profesora de comunicación en la Universidad de Pensilvania. Asumimos que los juicios éticos de otros no son tan válidos como los nuestros, diciéndonos que nosotros somos especiales, somos los mejores, somos como es debido. Pero en otras culturas la lógica es distinta, porque sus tabúes no son los nuestros. En Perú, el único tabú en el consumo del San Pedro es el consumo a solas. La tradición implica una experiencia colectiva guiada por un chamán. Este pide a los peregrinos que limpien su alma. De toda mala suerte. Ni buenos tabacos ni buenos artes, así los recuerdo los padres, los caballeros. Aquí los destranco, los desenriedos de toda envidia, toda mala suerte, su cuerpo. La razón de que sea un ritual guiado es que esa droga puede ser un demonio o un ángel. Marshall Blonsky es semiólogo y trabaja en la Universidad de Nueva York. Es guiada porque es una necesidad de la comunidad. Es toda la comunidad la que toma la droga, no algunos individuos aislados. Los peregrinos han traído símbolos de sus problemas. Sáquenos, esta es la mesa. Estos son artes que tienen energía para curar. Y los que van a sacar los señores son fotografías, prendas de familiares que traen para curarles a la distancia. Son fotografías, sus perfumes, todo para curarles. Los peregrinos tienen distintos objetivos. Algunos buscan amor. Otros tienen problemas de salud. José Galán lo perdió todo al fracasar su negocio. Tabaco. José procede de Paita, un pueblo costero. Pasó años luchando por sobrevivir. Finalmente consiguió un crédito y abrió una panadería. Estábamos haciendo un promedio de 600, 700 panes cuando hemos empezado. 600, 700 panes diarios. En la mañana solamente para el desayuno. Pero después me empezó a bajar. Y entonces llegó el desastre. José afirma que unos vecinos envidiosos estropearon sus hornos. Mire, y ha hecho esto. O sea que este horno se ha reventado aquí, reventó por ahí, reventó por acá y prácticamente ya no sirve, pues, porque si le sigue echando fuego, esto va a tender a abrirse y se viene todo abajo. José cree que tomando San Pedro recobrará su buena suerte. Levantando buenos tabacos a buenas horas, en nombre de Dios, en nombre del cautivo de vaca. Antes de tomar el San Pedro, José y los demás deben purificarse. Por izquierda y mitad por la derecha, ¿ya? Échenle una crucita. Los aprendices de chamán les entregan una mezcla de tabaco triturado y perfume que deberán inhalar. Levantando por la izquierda, con toda fe, cingando. Primero por la izquierda, termina por la derecha. Los efectos son rápidos y fuertes. Eso, levantando, tu suerte. La mejor suerte. Ven por tu sitio, por tu lugar. Bien, parados. Vamos parando, vamos levantando. En nombre de Dios se vienen parando, en nombre de Dios se vienen levantando. Todos sus pedidos, todas sus intenciones. En nombre de su trabajo, bien parados, bien levantados. Arriba su nombre, arriba su suerte. Ahora toca limpiar el cuerpo. Este agua está prácticamente helada. Los propios pasos del ritual tienen el objetivo del sacrificio como paso previo a la purificación del alma. A continuación, ¿pueden las visiones conceder paz de espíritu? Y después, la juventud americana acepta las drogas ilegales. Una vez purificados sus cuerpos y espíritus, los creyentes conocerán al chamán que va a guiar su viaje o maestro.
Toda esta experiencia está muy controlada. Estas culturas muestran un gran respeto por las drogas. De hecho, con todos estos procedimientos, lo que hacen es reconocer su gran poder y sus peligros, a pesar de sus beneficios cuando se emplean adecuadamente. El cactus de San Pedro sería un alucinógeno más, de no ser por Juan Manuel. Este, en su papel de maestro, controla los efectos de la droga, cuidando de aquellos que la consumen. Tiene más fuerza el centro, este es el corazón. Y tomamos todos mis pacientes. Hay personas que no pueden tomarlo también el San Pedro. Cuando no tiene fe, no opera esto. El maestro es un chamán con mucha práctica. Con el fin de dirigir el ritual, ha de consumir una dosis mayor que los peregrinos. Juan Manuel lleva 47 años consumiendo una gran cantidad de San Pedro 2 veces por semana. Cree que eso le lleva a un mundo espiritual desde el cual puede cambiar las vidas de aquellos que buscan su ayuda. Antes de iniciar el ritual, ha de hervir la pulpa del cactus hasta convertirla en un espeso puré. La idea de que las drogas nos pongan en contacto con una realidad trascendente y poderosa, que nos abra un mundo nuevo, parece totalmente opuesta al uso que damos nosotros a las drogas, pues las empleamos para calmarnos, para restringir nuestra conciencia, limitar nuestra conciencia de la realidad. Este muy blanco vamos despertando. Los efectos del cactus de San Pedro se parecen a los del ácido lisérgico dietilamida o LSD. La mescalina está prohibida en muchos países occidentales. Perú permite su consumo solo en rituales religiosos. El maestro decide quién puede tomar San Pedro y en qué cantidad. José toma su dosis. La droga empieza a hacer efecto al cabo de unos minutos, pero no todos sus efectos son agradables. El tiempo pierde su significado y empiezan las visiones. Los espíritus abandonan sus cuerpos, llevándose con ellos los problemas y las preocupaciones. Venga para acá. El maestro dice que esta droga le permite ver el interior de los peregrinos, dejándole conocer sus problemas y ayudándole a aliviarlos. Allá son los poderes que tú te invocas en los cerros, en los guarinques, entonces ya tiene el poder de San Pedro, alguna sola persona. Entonces cuando la persona tiene fuerte daño. Por eso, allí ya con el San Pedro uno se ve, ya como si fuera un espejo, que le llamamos así. Como una televisión, entonces ya yo te digo ciertas cosas y eso. Entonces ahí ya viene la claridad ya para despejarnos. Los racionalistas podrán decir que este chamán que toma mescalina no es más que un farsante, que dice lo que se le ocurre. Pero no duraría mucho como chamán si no aportara esperanza y curara a sus fieles. Durante las 8 horas que duran los efectos de la mescalina, los peregrinos pasan del agotamiento a la hiperactividad. Según los creyentes, esto aumenta los poderes de la droga. La experiencia termina con el alba y los fieles deberán regresar a su vida cotidiana con una nueva confianza en sí mismos. Y ahora llegamos al poder de la fe. Tengo fe en que mi vida será mejor como
zapatero que como lo que fuera antes. Y con esa fe y el apoyo del chamán, lo lograré. Con la sabiduría obtenida del San Pedro, el maestro dijo a José que su panadería la había arruinado una maldición que pendía sobre su casa. Así que José y su esposa se mudarán a otra casa para cultivar arroz. Bueno, ahorita ya nos vamos contentos, ya alegres, porque todo es fe. Uno se vaya con fe que ya va restablecido nuevamente, ¿no? El doctor Ruiz no sabe cómo pudo ayudarle el San Pedro a superar la muerte de su sobrino, pero cree en su experiencia personal. Y ahora piensa que en lugar de condenar los alucinógenos, los gobiernos deberían aprender de las culturas que los emplean desde tiempos inmemoriales. Por lo tanto, yo creo que ese tabú, dentro de mi punto de vista, no debe existir. Debe haber más que nada una relación de cordialidad. O sea, aprender de los que ellos saben, ¿no? Y ellos también pueden aprender de lo que nosotros sabemos. En la cima de su montaña, el maestro ofrece sabiduría, guía y acceso a una potente droga. En otras sociedades, este tipo de experiencias están prohibidas, pero la prohibición no ha acabado con el empleo de las drogas. Las drogas nos resultan totalmente inaceptables, pero todo el mundo las consume. Y cualquiera que sean sus recursos, puede conseguir cualquier droga que quiera. De hecho, en ocasiones parece que el prohibir las drogas solo las hace más atractivas. ¿Y si tomando una píldora pudiera sentir que vuela? ¿Hasta qué punto se arriesgaría usted para experimentar eso? Lejos de los Andes peruanos comienza otro ritual, impulsado por la energía de la juventud. El ritmo de la música y una droga ilegal de la que sus admiradores alaban su capacidad para destruir barreras. Es un rito de madurez, pero un rito de madurez ilegal. El rito de madurez es una fiesta que dura toda la noche. Y la droga consumida es metileno dioximetil-anfetamina, más conocida por su nombre comercial, éxtasis. En Washington DC, la capital de una nación que dice librar una guerra contra las drogas, miles de jóvenes definen su cultura con escenas como esta. Y en todo el mundo, innumerables consumidores de drogas dicen ser como los hippies de los 60. Su mantra es paz, amor, unidad y respeto. Y para muchos una fiesta sin éxtasis sería como el festival de Woodstock sin ácido. El éxtasis es un compuesto de anfetaminas que proporciona un sentimiento de empatía tan fuerte que se empleó en psicoterapia hasta el año 1985, en el que los estudios demostraron que causaba lesiones cerebrales y su uso se prohibió. Las investigaciones demuestran que ha causado daños a animales tras la administración de una sola dosis. El éxtasis ha causado muertes tanto por sobredosis como por mala suerte, lo que ha impulsado campañas para acabar con su consumo. Anuncio. Éxtasis. ¿Dónde está el amor? Sociedad para una América libre de drogas. No existe ningún uso legal de esta droga. Tenemos mucho miedo a las drogas y en nuestra sociedad hemos decidido castigar a la gente por experimenento con ellas o, si no, dar autoridad para dispensarlas a los médicos y psiquiatras. Eso es lo que hacemos para intentar controlar los efectos negativos de las drogas. Pero los controles no siempre dan resultado. El uso de la marihuana y la cocaína entre los adolescentes estadounidenses está estabilizado, pero el consumo de éxtasis aumenta desmesuradamente.
Entre los asistentes a esta fiesta nocturna se halla James. Hay algo muy fuerte en estar entre un grupo de personas que se mueven al mismo ritmo. James es un veterano de estas fiestas y para él la experiencia trasciende a las drogas. Trabajo en Georgetown, en Washington, en una tienda por internet especializada en música dance para disc jockeys. Sobre todo vendemos vinilos. James es disc jockey y productor de música. La música es mi vida. Es el centro de ella. Todo lo que hago. Cuando no estoy en el trabajo pensando en cómo anunciar esta música, estoy en casa intentando desarrollar mi propia música. Antes de iniciarse en el éxtasis, James sopesó los pros y los contras de dicha droga. Llevaba 6 años asistiendo a fiestas dance. Las pastillas de éxtasis llevaban una cantidad indeterminada y sabía que mucha gente las tomaba, pero yo no estaba contento con las investigaciones que se habían llevado a cabo. Su primera experiencia aún reluce entre sus recuerdos. La gente llenaba la pista de baile y los altavoces retumbaban con un mix de melodías legendarias a un volumen atronador. De repente se oyó la voz de Martin Luther King hablando de su sueño. Y después de cada frase, cada vez que hacía una pausa, toda la sala retumbaba con los gritos. Todo el mundo gritaba. Eran gritos primarios. La gente echaba la cabeza hacia atrás. Había 300 personas gritando. Sí, lo creo. Me estoy emocionando. Fue abrumador. Aquel momento fue como ver la verdad. Eso era lo que buscábamos. 300 personas en el mismo lugar, a la vez, confirmando esa preciosa idea de la humanidad. Aquel momento todavía resuena en su vida, como un recuerdo del poder del éxtasis. Desde el punto de vista psicológico, las drogas pueden ser herramientas muy útiles para el autodescubrimiento y para la conexión espiritual, si se las respeta como algo con un gran poder. Los detractores del éxtasis opinan que sus efectos espirituales no son suficientes para aceptar los riesgos que conlleva su consumo. La palabra riesgos se emplea para movilizar al pueblo contra las drogas. Pero a los consumidores de drogas el riesgo es algo que los atrae. Por tanto, esa palabra posee 2 significados distintos. Tanto en los chats informáticos como en conversaciones cara a cara, los asistentes a fiestas dance dicen que sus rituales conllevan una trascendencia sublime. En sus salas de fiestas, los disc jockeys hacen las veces de tecnochamanes que reflejan la energía de sus fieles. Creo que la gente de nuestra comunidad está deseando tener ritos espirituales. Y para mucha gente eso es lo que estaban buscando, la comunión con un grupo. Y creo que nos resulta muy difícil lograrlo porque compartimos muy pocos mitos, muy pocas ideas, muy pocas verdades. Y creo que en cierto modo, yo soy de esos que buscan esa comunión. A continuación, los consumidores de éxtasis desafían las leyes con el fin de experimentar con la droga. Y después, siguiendo sus antiguas tradiciones, los nativos americanos recorren la ruta mexicana del peyote. Tras probar el éxtasis varias veces, James decidió que las fiestas no eran el mejor lugar para consumirlo. Deseaba una experiencia más íntima. Y ahora mismo va camino hacia ella.
No tenemos guías, ni nadie que nos ayude a sacar el máximo partido de estas sustancias. Da la impresión de que en la cultura occidental moderna, estos rituales se ven solo como un entretenimiento. Y el mismo ritual, sin un fondo espiritual, para mí personalmente no es tan valioso. A una hora de Washington, en Baltimore, Maryland, James se une a un grupo de amigos que crean rituales propios, en casa de Rania, una de las participantes. Allí se relajarán y escucharán música. Hola, bienvenido. Todos son veteranos de las fiestas y del éxtasis. Esta noche, 4 de ellos consumirán éxtasis. La posesión de esta droga podría suponer 1 año de prisión. Pero en lugar de pensar en la cárcel, James y sus amigos se centran en la sensación que dejan las pastillas al derretirse en la lengua. Mi conciencia grita, ¡socorro! El éxtasis hace efecto en unos 30 minutos. La droga estimula la producción de serotonina, un neurotransmisor que controla nuestro estado de ánimo, el apetito y el sueño. En las cantidades liberadas por estas pastillas, la serotonina produce una sensación de euforia como la que ahora sienten James y sus amigos. Este lado está tomando éxtasis. Sabes que cuando te cueste respirar es que vas a tener un subidón. Así que empiezo a sentir ansiedad y siento un cosquilleo y luego... Es curioso lo del hormigueo. Sientes que solo pesas 5 kilos. El tomar éxtasis es una experiencia muy completa. Os juro que oigo... Shh. Es como si todo el mundo sonara distinto. Soy una persona más evolucionada. Te sientes más abierto y receptivo y aceptas todo tal como es y a la gente tal como es. Me sonríe, me está sonriendo porque me sonríe, a algunos les encanta. Y ves todo lo bello que hay dentro de cada persona. Las personas somos inseguras por naturaleza y el éxtasis se diseñó como instrumento para eliminar esas inseguridades, para eliminar las inhibiciones y permitirte explorarlo todo con más libertad. Bueno, antes de tomar éxtasis no podía hablar así con los demás. Esto te ayuda a relacionarte, a evolucionar socialmente. Evolucionar socialmente es una buena forma de decirlo. Me encanta salir contigo. Desde el punto de vista emocional, es una experiencia liberadora que te permite verte y ver a los demás objetivamente. Después de tomar éxtasis por primera vez, me resultaba interesante conectar con gente que no conocía de nada. A veces resulta difícil hacer buenos amigos. Pero cuando tomáis éxtasis juntos, todo eso sale. Tus inhibiciones desaparecen, caen los muros. Muchas veces la gente discute y su ego se mete por medio. Pero cuando tomas éxtasis, tu ego desaparece. Físicamente, la sensación del tacto aumenta enormemente. La gente se da masajes o se abraza durante largo rato, porque en ese momento todo eso es mucho más dulce. Pero, ¿qué produce el éxtasis a una persona en una pista de baile entre cientos de cuerpos sudorosos? Si la música está lo bastante alta y has tomado éxtasis y te colocas cerca de los baffles, el suelo vibra y eso es una experiencia sensorial alucinante. La droga y el ruido se combinan en un cóctel abrumador que se mide en pulsaciones por minuto. La música disco de ayer ha llegado a una euforia espiritual. La música de las fiestas sigue un ritmo de entre 130 y 150 golpes por minuto. El ritmo del corazón de un feto en el útero materno. Y puede alterar la conciencia, como ocurre con los mantras. Es como un catalizador que te hace darte cuenta de que, en cierto modo, todos los seres humanos siguen el mismo ritmo.
Pero sin nadie que te guíe puedes perderte, y mucha gente se pierde. Hay aventureros que desafían los tabúes de su cultura para ver lo que hay al otro lado. Todos lo hacemos, en cierto modo, pero hay personas que lo hacen de una forma drástica. Así se desarrolla nuestra cultura, de modo que es algo que debemos conservar. Pero por otra parte también destruye la cultura, porque destruye los límites que hemos puesto. Y hay quien lo hace corriendo grandes riesgos sociales. Al intentar acabar con los controles de la sociedad, los consumidores de drogas pueden ver desintegrarse su vida ante sus propios ojos. Aún no hay suficientes datos, pero los que tenemos sugieren que el éxtasis altera el cerebro de forma permanente, reduciendo la capacidad de ser feliz. Y los que lo consumen admiten que a menudo, tras la euforia, llega la depresión. Pero existen otros riesgos. Las pastillas pueden contener sustancias más peligrosas aún que el éxtasis. Y sin chamán que les guíe, sus consumidores pueden estar tragando basura. En algunas culturas, sin un chamán que sirva de intermediario, consumir drogas sería algo irrelevante, una pérdida de tiempo. Tamari Clark es antropóloga y trabaja en la Universidad de Yale. Puede haber muchas consecuencias si no se controla la conciencia. James dice saber que el éxtasis no es un juguete. Conozco gente que lo trata con ligereza y no respeta su don, su poder de transformación. Yo creo que hay que respetarlo. Es peligroso pensar que puedes tomar éxtasis todos los fines de semana, durante el resto de tu vida, y creer que eso no va a tener consecuencias graves. A causa de los peligros de las drogas, muchas sociedades contemporáneas prohíben su uso. Pero esta prohibición impide que la gente aprenda de ellas. Si usted pensara que existía una droga que le permitiría hablar con Dios, ¿la tomaría? ¿Y la compartiría con sus hijos? Los extranjeros lo llaman peyote. Pero los huichol, los indígenas del oeste de México, lo llaman icuri y enseñan a sus hijos a consumirlo. Muchas sociedades han ilegalizado esta droga, pero el gobierno mexicano permite su consumo a los indios por ser la experiencia central de su religión. Los huichol creen que el peyote les permite entrar en el mundo de los espíritus. Para llegar a él, deben realizar una peregrinación que comienza con una leyenda. En el amanecer de los tiempos, un cazador huichol acechaba a un ciervo. Lanzó una flecha, pero el animal huyó a través del desierto, y tras sus pasos surgieron unos cactus. Eran cazadores y mataron a su propio dios, pero este les bendijo convirtiéndose en un cactus de peyote. Desde entonces, los huichol visitan el desierto sagrado para recoger peyote. Es época de cosecha. Mañana, la tribu viajará hasta el lejano desierto. Los padres explican el motivo del viaje a los niños que probarán el cactus sagrado por primera vez. Pero el día anterior ayunarán y pasarán sin dormir las noches que dure el viaje. Antes de entrar en la Tierra Santa, tanto sus cuerpos como sus mentes deben estar preparados para el viaje sagrado. La peregrinación de los huichol les lleva desde su hogar en Sierra Madre al remoto desierto de Chihuahua, al oeste de México. Los huichol consumían peyote mucho antes de que los hippies lo pusieran de moda, estableciendo una efímera cultura del peyote en los Estados Unidos. Es legendario porque es un alucinógeno natural. Es una forma natural de, digamos, expandir la mente.
En México, el consumo del peyote es ilegal, excepto en estos rituales. A sus 17 años, Mario se halla entre dos culturas. Se ha criado en un mundo moderno, pero también realiza la peregrinación anual a por peyote. Su padre, Mauricio, le enseña a consumir y respetar el cactus sagrado. Yo no estuviera viviendo y yo acompañaba también, él me hablaba, aquí está, aquí. Y iba con él también, pues yo murió, pues 50 años, pues ya. Primera vez yo voy a llevar, para que conozcan dónde iba yo, para llegar al punto y... No en todas las culturas se clasifican las drogas como lo hacemos nosotros. En un contexto ritual, lo que nosotros llamamos droga no es más que la forma de facilitar un paso a otro estado, aunque no es la propia religión, en absoluto. El chamán de la tribu, Don Jesús, espera que la tradición pase con todos sus rituales a mano de sus hijos, Francisco, de 7 años, y Jesucito, aún un bebé. Antiguamente los huichol hacían este viaje a pie y tardaban 45 días. Ahora viven en un mundo distinto y viajan por carretera. Pero muchos de estos nativos salen por primera vez de su poblado. Las máquinas y el asfalto del mundo moderno desaparecen, llevándoles hacia atrás en el tiempo. ...21 personas en la caja de un camión no tienen mucho sitio, pero eso forma parte del ritual. La incomodidad es el precio que paga el peregrino por ver a su Dios. Los huichol realizan un viaje, una peregrinación que posee varias etapas. La primera es la del sufrimiento. Se convierten en víctimas rituales. Dos días después, los huichol llegan al sagrado desierto de Chihuahua. Se detienen junto a un lago para rendir homenaje a la naturaleza antes de entrar en la tierra de los dioses. Y con el fin de ver solo con los ojos del espíritu, los peregrinos que vienen aquí por primera vez llevan los ojos vendados. Este lago ha sido una parada clave en el viaje de incontables generaciones de nativos americanos. La visión de las aguas siempre ha inspirado un gran respeto. En la actualidad, lo que inspira es tristeza. Los rancheros han drenado el lago para dar de beber a su ganado, destruyendo el santo lugar. Del antiguo lago no queda más que una charca. Los peregrinos siguen su camino con un profundo sentimiento de pérdida. Uno de los cimientos de sus tradiciones está desapareciendo. Al tercer día de viaje llegan a su destino. En este lugar nacen más cactus que en cualquier otro desierto del mundo. Los niños deben prestar atención. Algún día serán ellos los que dirijan la peregrinación. El chamán sabe cuál es el lugar exacto donde crece el peyote. Con su mente y su cuerpo purificados, los peregrinos se preparan para saborear el alimento que llama a los dioses. Muchos de los ritos de iniciación tribales requieren una ropa especial. Para celebrar este día, el pequeño Francisco estrena traje. Estos niños serán iniciados en una nueva tradición, un vínculo que les unirá más a sus padres, así como a su tribu.
Una nueva generación de huichol está a punto de experimentar los misterios del peyote. Pero antes, la tribu recrea la leyenda que hizo nacer este rito. En este ritual, los cactus se convierten en dioses, en el místico ciervo azul. Y los huichol los acechan como a animales. Interpretando el ancestral mito, los peregrinos persiguen a su presa. Los nativos creen que aquellas personas de mente pura pueden verla en su nueva forma. Y la leyenda continúa viva. Una vez más el ciervo se transforma en cactus de peyote. A continuación, los padres inician a sus hijos en este ritual religioso en el que se consumen drogas alucinógenas. Los peregrinos huichol encuentran fácilmente los primeros cactus, lo que augura una buena cosecha. A pesar de recoger peyote para todo el año, los nativos son muy cuidadosos. Saben que este cactus tarda 4 años en llegar a tener este tamaño. La tierra del ciervo azul es sagrada para ese pueblo. Por eso son tan cuidadosos al recoger la raíz del cactus. Hay que dejar bastante raíz para que la planta pueda regenerarla. Observando a su padre, José Luis aprende rápidamente el arte de recoger peyote, junto con el arte de ser un huichol. Porque para que conozca, para que sabe. Porque nosotros no vamos a vivir. No vamos a vivir. Siempre cuando ya es mayor, se muere uno. Entonces ya sigue su camino entre chiquillos, entre muchachos, todos así sigue. Pero no todo el mundo muestra este mismo respeto. Los huichol tienen competidores en la recogida del peyote, viajeros de otros países que buscan el cactus solo por placer. En el desierto de Chihuahua, antaño plagado de estos cactus, ya no quedan más que unos cuantos. Los forasteros amenazan el futuro de las tradiciones nativas. Tras recibir el fruto del desierto, llega la hora de dar las gracias. Se lo están entregando al peyote. El chamán bendice a los peregrinos. Y la primera dosis es para los padres que han llevado consigo a sus hijos. Los adultos comparten el peyote con sus hijos, como sus padres hicieran con ellos. En mi opinión, la cuestión es si los padres deberían enseñar a sus hijos a tomar peyote, si deben o no introducirlos en los misterios de su religión. Y deben hacerlo. En estos rituales hay muchos controles que enseñan a no ser temerario con el peyote, a comprender que posee un poder mágico que hay que tratar con mucho respeto. El cactus tiene un sabor amargo. Para tener visiones, los peregrinos deben masticar peyote hasta bien entrada la noche. Entonces sufren sus efectos, que les lleva a un nuevo viaje, un viaje sensorial. Guiados por el chamán, los nativos entran en el mundo de los espíritus y conocen a su dios. Los dioses son, por definición, trascendentales, invisibles, inefables e imposibles de conocer. Y ellos, a través del peyote, que no es más que un catalizador, hablan con su dios. Y él les responde. El dios deja de ser algo temible. El viaje del peyote no es un camino de rosas. El ritual recuerda la creación del mundo, un tiempo de belleza y de paz. Sus ofrendas han complacido al dios ciervo, que bendice a su pueblo hasta el próximo año, cuando vuelvan a por más peyote.
pesar de que en ciertas culturas representan algo muy valioso, muchos países prohíben el consumo del peyote, el éxtasis y otras drogas similares. Para las sociedades racionalistas, las drogas que te transportan a otro mundo representan más una amenaza que un regalo de los dioses. La conciencia es casi la posesión humana más valiosa. Y no creo que nunca llegue el día en que una cultura se muestre indiferente con las drogas. A causa de su impacto en algo tan importante para nosotros como la conciencia. Las drogas que alteran la conciencia suelen ser dañinas, lo que es un fuerte incentivo a la hora de contener dichas experiencias. Pero hay quien piensa que las culturas que prohíben las drogas están negándose sus posibles beneficios. Siempre perdemos algo al imponer tabúes y restricciones, pero la paradoja está en que necesitamos esos tabúes y restricciones para poner orden en el mundo en que vivimos. De modo que siempre perdemos algo y ganamos otra cosa. Incluso aquellas sociedades que permiten los experimentos con drogas mantienen guardianes que limitan el acceso a estas sustancias y guían a aquellos que se atreven a cruzar el tabú.